La presidenta de la Comisión de Aprovechamiento del Espacio Público en el Congreso Capitalino, Gabriela Salido, presentó una iniciativa para abrogar la ley del Instituto de Verificación Administrativa. La diputada señaló que con este paso se atiende a lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad de México de pasar esta facultad a las alcaldías, con lo que se fortalecen los gobiernos locales. Salido señaló que con la desaparición del INVEA se pueden conseguir ahorros de hasta 294.978.000 pesos por la eliminación de la duplicidad de funciones, la renta de inmuebles y gastos de papelería del instituto. Dijo también que las verificaciones que realizarán las alcaldías son en materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, mercados, protección civil, entre otros. Que especifica claramente que estas facultades ya son facultades exclusivas de las alcaldías. Entonces es necesario dar este siguiente paso para que se empiece a cumplir lo que ya señala nuestra Constitución. Quiero agregar que esto pues implicará también otras cosas, implicará pues un ahorro en recursos públicos, en virtud de que actualmente hay funciones que se duplican.